Buenos días a todos, que el Señor les bendiga, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que es la doctrina del arminianismo, ¿verdad? Recalcando, ¿verdad? Sobre lo que esta doctrina enseña, ¿verdad? Que corrompe el evangelio de salvación. ¿Por qué lo corrompe? Y es falsa. Porque lo que hace es poner duda al creyente y engañarlo, ¿verdad? Que él depende de sus obras también, más la sangre de Jesucristo, ¿verdad? El cual esto es una herejía, ¿verdad? Porque leímos la vez pasada, ¿verdad? Lo que significa arminianismo, ¿verdad? Porque es secta, esto es una secta, ¿verdad? Porque el Señor habla claramente de su palabra, ¿verdad? Y aunque muchos, ¿verdad?, no les guste de la verdad, todo aquel que niega a Jesucristo es anticristo. Y el Espíritu Santo no va a negar a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué esta doctrina niega a Cristo? Pues hace la sangre de Jesucristo no 100%, ¿verdad? Verdad que Él pagó por todos los pecados. Él pagó. Nosotros necesitamos solamente, ¿verdad? Al creer por fe que la sangre de Jesucristo hizo toda la obra. No depende de ninguna obra de nosotros, ¿verdad? Entonces, como pecadores, nosotros no podemos atribuir a la obra de Cristo. Somos pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice el arminianismo sustenta la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. ¿Ya vieron? Entonces, esto es herejía. Y sí, esto es una secta, ¿verdad? Y como estuvimos hablando, hablamos sobre Filipenses capítulo 2, versículo 12, Mateo 10, 22, Mateo 24, del 11 al 13, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad?, que ellos dan estos versículos guiando por medio de esto, ¿verdad? Ellos se guían de que la salvación se pierde, ¿verdad? Lastimosamente, muchos han sacado sus doctrinas por medio de un solo versículo, el cual deberíamos nosotros de leer todo el capítulo o si no todo el libro completo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de esos tres versículos, ¿verdad? Filipenses, Mateo, y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, del resto de los otros versículos, que sería ahora Juan 15, 5, 6. Vamos a ver por qué ellos dicen que la salvación se pierde cuando se habla de Juan. Vamos a Juan capítulo 15. Perdón. Juan capítulo 15. 5 al 6. Vamos a ver si es cierto que aquí dice que la salvación se pierde. Empezamos del 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y echanlos en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. Perdón, me fui muy adelante, ¿verdad? Al 6, hasta el 6, ¿verdad? 5 al 6. Bueno, ellos aquí, ¿verdad? Ellos dicen que si uno no da fruto, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que son lamentablemente carnales, que hasta muchos no participan mucho, ¿verdad? A esto ellos se le llaman un hermano porque no da fruto, se le llama que está perdido, pero no es así, ¿verdad? Lamentablemente muchos piensan de esa manera. Ahora, el que no permaneciere, ¿verdad? Porque somos desobedientes, muchas veces nos apartamos, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Y al pensar esto, que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios,
ya uno ya no es salvo, ¿verdad? Y esto es mentira, ¿verdad? ¿Quién va a seguir todas las leyes de Dios al pie de la letra? Ninguno, ¿verdad? Aquí el Señor está hablando de otra cosa, ¿verdad? Así que vamos a leer todo el capítulo. Por eso hay que leer todo el capítulo. Vamos a leer qué es lo que está diciendo el Señor. Empezamos el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto, le limpia, para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. ¿Y quién es el que nos limpia? No es Jesucristo, ¿verdad? Con su sangre. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos ha limpiado el Señor con su sangre, ¿verdad? Y nos da la garantía, ¿verdad? Que somos salvos por medio de su Espíritu Santo. O sea, nos sella con su Espíritu Santo. El versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid. Así ni vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin la dirección del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos hacer nada. 6. Esto es a los que no son salvos, ¿verdad? Todos los que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Nosotros hacemos, aunque un hermano, ¿verdad? Lamentablemente anda en la carne, aún así el Señor los utiliza, ¿verdad? Aún así el Señor los utiliza de una manera u otra. 6. Si alguno no permaneciere en mí, es echado fuera como el pámpano y se seca. Y los recogen y echándose en el fuego y arden. Esto es, ¿verdad? A los que no son salvos. Los que no son salvos. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Como yo os amé, ¿verdad? Está hablando de pasado. ¿Qué es lo que hizo lo que el Señor hablando, ¿verdad? Hablando en el futuro, porque Él no había dado su vida todavía, ¿verdad? ¿Ya? Pero nosotros podemos leer también que el Señor Jesucristo, cuando hizo su oración, ¿verdad? Oró por los discípulos y por los que creerían, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, al leer, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho conocer. No me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros, y os he ordenado para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando,
que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Mas porque no sois del mundo, ya vieron, no sois del mundo, ¿verdad? Sino que yo os escogí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, o harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Ya vieron? Está hablando de ellos, de sus discípulos, ¿verdad? Los que son salvos. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado. No tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Ya vieron? Aquí no se refiere a que uno pierde su salvación. Aquí no se ve absolutamente nada de que uno pierde su salvación. Está hablando, exhortando al Señor, ¿verdad? Con amor, que debemos de amarlo uno a los otros, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo, ¿verdad? Que casi vamos a terminar el capítulo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. ¿Quién culpa de pecado a nosotros? Nadie. El que nos justifica es Cristo. 23. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras cuales ninguno otra ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora ellos las han visto y han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. O sea que Jesucristo, ¿verdad? Él vino primero a los judíos, y entiendan esto, ¿verdad? El Señor hacía milagros para que Israel entendieran que Él era el Cristo. Él venía a hacer señales, a curar a los enfermos, ¿verdad? A salvar, pero ellos no vieron esto. Entonces, los que creen son los que son salvos. Claro, porque creen que Él es el Mesías. Muchos se confunden, ¿verdad? En el libro romano dice el que crea en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Los judíos por fe, ellos son salvos cuando se les predica, pero cuando ellos aceptan que Jesucristo es el Mesías. Por eso en Romanos, no sé, muchos se van a confundir. Y ese, en el capítulo 10, ¿verdad? Habla de que el que crea en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Pero creer para los judíos, ¿quién es el Mesías? Nosotros, el evangelio que ha dado Pablo para los gentiles, el que ha justificado, ¿verdad? A todos. Los judíos creen en el Mesías, que es Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, que Él es nuestro Salvador, claro, Jesucristo, el Salvador del mundo, claro. Pero muchos se confunden. Que dicen, sí, yo creo a Cristo, yo creo en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Sí, yo creo en Jesucristo. Pero ¿qué creen? ¿Me entienden? Los judíos entienden quién es el Cristo, pero no quisieron aceptar a Jesús, ¿verdad? Entendamos bien, porque muchos se confunden en este libro de Romanos, ¿verdad? Que piensa la gente que solo por creer en Dios, oh sí, yo creo en Dios, ya uno es salvo. No, no es así, ¿verdad? Porque uno no tiene que tener conocimiento que porque el Señor vino a salvarnos, porque el Señor dio su vida, porque el Señor derramó su sangre. ¿Entienden? Hay dos cosas de lo que el Señor está hablando. Ahora también en la doctrina, ¿verdad? No sé si ustedes han leído en el capítulo 14 romano, está hablando sobre los hermanos, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno come carne, porque habían judíos
en la iglesia antigua, ¿verdad? Habían judíos revueltos con gentiles. Claro, la iglesia de Jesucristo, una, ¿verdad? Pero un gentil tenía que tener cuidado para no hacer pecar a un hermano judío, porque los judíos se guardaban de la carne de cerdo, ¿verdad? Entonces, muchos tenían esta costumbre y eso era debilidad, ¿verdad? Eso es un hermano débil en la fe, ¿verdad? Entonces, habían judíos y gentiles revueltos, ¿verdad? Así como habían los proselitos. Proselitos eran también gentiles, ¿verdad? Que eran los que seguían en la ley, ¿verdad? Los que seguían las costumbres de los judíos y y el Señor mandaba a que sean tratados como judíos, ¿verdad? El libro romano es muy confuso. Yo sé, por eso muchos, ¿verdad? Se confunden en los primeros capítulos de Romanos, porque uno está hablando sobre solo que mencionar el nombre del Señor, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor, uno es salvo, ¿verdad? Aquí está hablando porque hay que leer muy bien detenidamente el primero y el segundo capítulo, ¿verdad? De Romanos. Ya cuando Pablo habla sobre los judíos, era en el capítulo 10, ¿verdad? Esto hay que irlo leyendo detenidamente, ¿verdad? Para que entendamos, pero yo no quiero salirme del tema. Lo que quería explicar es esto, ¿verdad? Porque muchos se confunden. Yo sé que muchos errores vienen, ¿verdad? Por ignorancia, pero no quiero, ¿verdad? Decirlo en manera de ofender a nadie, sino que inocentemente, ¿verdad? Muchos confunden, ¿verdad? La lectura, ¿verdad? Y por eso el Señor ha puesto al pastor, ha puesto maestro, ¿verdad? Para edificación de la iglesia, ¿verdad? Porque no todos tienen el mismo don, ¿verdad? Muchos sirven, muchos su fe es grande, muchos oran. ¿Me entienden? Un sinnúmero de... Nosotros no todos tenemos una función. Perdón, no todos tenemos todas las funciones, ¿verdad? Y eso el Señor lo ha hecho en su infinito, ¿verdad? En su infinita sabiduría, porque sabe cómo somos nosotros, ¿verdad? Y esa es la manera que escogió Él. Entonces, terminando, ¿verdad? Aquí el 24, perdón. 25. Más estos, perdón, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Mas ahora ellos las han visto, las obras, ¿verdad? Y han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Mas esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Ya vio, los judíos, sin causa me aborrecieron a los judíos. Pero cuando viniere el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, y es a saber el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Testimonio de Jesucristo. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ah? ¿Ya vieron? Aquí el Señor está hablando con los judíos. Entendamos, el Señor no había todavía, ¿verdad? Dado su vida, ¿verdad? Hasta en el capítulo 17 que el Señor hace la oración por sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor es llevado al sacrificio. Hay que entender muy bien, ¿verdad? Nosotros no podemos sacar la doctrina para la iglesia del Viejo Testamento, ¿verdad? Ahora, hay algo muy irónico, ¿verdad? Y así lo podemos decir. El Señor todo lo ha hecho para que el hombre, por medio de la fe en Dios, el hombre siempre ha sido movido. Porque es Dios el que justifica, no el hombre. Dios sabe y conoce, ¿verdad? En Génesis, estaba leyendo, ¿verdad? Sobre antes del diluvio, el Señor dijo, Él mismo, ¿verdad? Que
hablando a Noé, de que el hombre, desde su nacimiento, su corazón, ¿verdad? Leamos aquí, ¿verdad? Capítulo 6 de Génesis, aquí está. Capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Dice así, escuchamos bien. Que el Señor, porque el Señor sabe todo. El Señor sabe todo. Todo, todo, todo. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. El hombre nunca, jamás pudo justificarse. Jesucristo no había sido revelado, claro, en la ley. Cuando se le dio a Moisés, ¿verdad? O también en Noé, porque todavía no existía, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? No existía Moisés. Pero por medio de la fe, Noé, ¿verdad? Él temía al Señor, se apartaba del mal. Por fe, su fe, ¿verdad? Creyendo en lo que era el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor sobre Noé? Podemos leerlo aquí. Vamos a segunda de Pedro. Primera de Pedro. Versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Leamos así. En el cual también fue y predicó a los espíritus en prisiones, Jesucristo, ¿verdad? Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez que se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvas. Salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Pero aquí está hablando el agua representando al Señor, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? El agua. Pero aquí habla en el 21, Pedro, sobre la sangre de Jesucristo, ¿verdad? A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. La sangre de Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo. Muchos se confunden el agua, ¿verdad? Entonces, muy claro, ¿verdad? En eso, en el capítulo lo que habla Juan capítulo 15, ¿verdad? Del 5 al 6. Y ellos aquí dicen los arminianismos, ¿verdad? Que la salvación se pierde. Ahora, los arminianos, ¿verdad? Han sacado muchas denominaciones, lamentablemente, ¿verdad? Yo no estoy aquí para ofender a nadie ni para contender, sino de hablar la verdad. No sé cuántas denominaciones han salido, ¿verdad? Hasta tanto que estoy pentecostales, Asamblea de Dios, Betel, lamentablemente ahora hasta bautistas, ¿verdad? Las falsas sectas, ¿verdad? También de ¿cómo que se llaman? Lo del séptimo día, ¿verdad? Y estas son herejías. Son herejías porque niegan la obra de Cristo. Niegan la obra de Cristo, ¿verdad? Nosotros no podemos ponerle ninguna obra del hombre a la salvación, porque el que nos salva es Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a Romanos 8.1. Aquí ellos dicen, aquí se pierde la salvación. Vamos a ver si es cierto. 8.1. Romanos 8.1.
Dice aquí, escuchemos. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ellos dicen amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Disculpe que me sonría, ¿verdad? Sino que el enemigo es astuto. Como pone dudas, ¿verdad? Entonces allí dejan este versículo y dicen, ya vieron, el que anda pecando ya anda en la carne y no tiene el Espíritu Santo. Leamos todo el capítulo, ¿verdad? Por eso este video, ¿verdad? Estos videos, estas enseñanzas vamos a dilatar bastante, ¿verdad? Porque hay que aclarar estos versículos que ellos predican, ¿verdad? Que la salvación se pierde. Y hay que ir con calma, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, para que muchos se les quite esa duda, ¿verdad? Y entiendan para que el Espíritu Santo los lleve la verdad, ¿verdad? Y quiten ese peso, ese yugo que el enemigo está poniendo. Leamos todo el capítulo. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si uno dice, como anda en la carne, ya viste, ya pecaste, ya no, esta persona no es salva. Pero aquí dice, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, pasado, de la ley del pecado y de la muerte. Aquí no está hablando muerte carnal, está hablando del alma. Nosotros somos sellados, nosotros somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo. El Señor nos sella como propiedad, nos da la garantía del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos circuncidados, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, ¿quién podía cumplir la ley? Nadie. Solo Jesucristo, ¿verdad? Por lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, ¿quién va a dejar de pecar? Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. O sea, que tus pecados y mis pecados, los que hemos creído, ¿verdad?, en Jesucristo, que Él pagó por nuestro pecado y su sangre nos ha redimido. Nuestros pecados fueron puestos en la carne de Cristo. Nuestra alma sucia, ¿verdad? Ahora el versículo 4. Para que la justicia, escuchemos, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora el versículo 1 está hablando que ya no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Versículo 5. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz. Por cuanto a la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Una persona perdida no puede andar con el Señor porque no ha creído en el Evangelio. Una persona no salva, no puede pelear, ¿verdad? No puede, ¿cómo le diría? No es guiado, ¿verdad? No es estimulada. Su mente, su corazón, ¿verdad? Es donde van los pensamientos. No es estimulada por el Espíritu Santo porque no han creído, ¿verdad? Versículo 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis
en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Aquí viene donde ellos no pueden, aquí no pueden explicar este versículo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Nosotros envejecemos. ¿Por qué envejecemos? Por el pecado. Nuestra sangre, cuando sale de nuestro cuerpo, ¿no ha escuchado usted, verdad? Que es como veneno. Nuestra sangre está contaminada. Nuestro cuerpo, cuando morimos, el cuerpo se pudre, se llena de gusanos, ¿verdad? Nosotros nos enfermamos. Aunque nos cuidemos, nosotros nos enfermamos, es por causa del pecado. Pero nuestra alma, gracias al Señor, es limpia, justificada, salva para toda la eternidad, ¿verdad? Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo no nos deja, nunca. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Nosotros ya no vivimos por la carne, vivimos por medio del Señor. Y por medio del Espíritu Santo, nosotros, que el Espíritu Santo siempre nos está poniendo pensamientos, ¿verdad? El Señor ha puesto sus leyes, ¿verdad? El Espíritu Santo nos recuerda, ¿verdad? Lo que le agrada al Señor. Entonces nosotros, por obediencias, nosotros nos llenamos de muchas bendiciones, paz, gozo. Vemos las cosas más diferentes, ¿verdad? Sufrimos menos. Claro, vamos a sufrir siempre, pero entendemos nuestro sufrimiento, ¿verdad? Mientras que una mente carnal, aunque sea salvo, ¿verdad? Miren, perdón, un hermano, cuando es de buena fe, está siempre inconstante porque no está enfocado en lo que el Señor quiere que entienda o cómo caminar. Por eso muchos hermanos sufren. Los hermanos débiles sufren mucho, ¿verdad? Juzgan más, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? El Señor, bueno, porque nos ama, ¿verdad? Él siempre nos da con la faja, ¿sí es? Versículo 13. Ahora escuchen aquí. Porque si viviréis según la carne, escuchen ahí, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Mortificar significa no dejar que la carne haga sus deseos. ¿Ya? Esto es muy lógico. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Si un cristiano, ¿verdad?, está viendo pornografía y todavía sigue y se le ha amonestado, ¿verdad? Y sigue. Bueno, no quiere arrepentirse, pues viene el castigo, ¿verdad? Eso es lógico. El padre siempre va a castigar al hijo, ¿verdad? Cuando está mal, hay que disciplinarlo. Es lo mismo hace el Señor, ¿verdad? Pero no es que el alma se pierda, no es eso, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Que muchos, no sé si están ya aburridos de escuchar, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4. Clarito, ¿verdad? El que ande pecando, el que ande adulterando, fornicando, ¿verdad? El Señor se lo lleva antes de tiempo. Eso es seguro, pero no pierde su alma. No pierde. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que nosotros será revelada. Porque la ardiente expectación de la criatura espera la revelación de los hijos de Dios. La criatura, nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? Porque la criatura, 20, fue sujeta a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. Porque también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción. Nuestra alma será librada de este cuerpo de corrupción, ¿verdad? Este cuerpo está lleno de pecado. Quiere autodestruirse siempre. Porque también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolor de parto hasta ahora. La tierra, los animalitos, ¿verdad? Los animalitos, o sea, usted sabe, hay animales, ¿verdad?, que dependen de otros animales, ¿verdad? Esto no era antes. En el plan perfecto de Dios no era así, pero por medio del pecado, todo esto, ¿verdad? El Señor tuvo que maldecir por medio del pecado. ¿Quién era encargado de cuidar? El Señor dejó al hombre para cuidar. Pero ¿qué hizo el hombre? Pecó. Entonces el Señor, ¿verdad?, tuvo que maldecir a la tierra. Y todos sufrimos por nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, porque también la misma criatura, perdón, el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. La tierra sufre, ¿verdad? Sufre cambios, los animalitos, ¿verdad? No sé si han visto en la noticia, ¿verdad?, cómo muchas especies están desapareciendo, ¿verdad? La tierra está muriendo, pero la gente, ¿verdad?, engañada, ¿verdad?, que un cambio climático, que está sucediendo tantas cosas, ¿verdad? Y claro, como el hombre rechaza a Dios, rechaza la verdad, que es la palabra de Dios, aquí está todas las respuestas. La palabra de Dios tiene todo está aquí. Todo lo que el hombre quiere saber está aquí, pero lo rechaza, ¿verdad? Pero entonces le dan la gloria al hombre mismo, ¿verdad? Y son guiados, ¿verdad?, por científicos. 23. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos las primicias nosotros, ¿verdad? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ya vieron? Nosotros sentimos dolor, vemos injusticia y nos dan ganas de llorar y queremos irnos, ¿verdad? Y esta es la inquietud que tiene el Espíritu Santo de salir. Ya no, y es la verdad. No quiero estar aquí tampoco, ¿verdad? Y estamos con esa certidumbre, ¿verdad?, de que hay tanta maldad, vemos más cosas porque estas son reveladas por medio del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos ver conforme a la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos revela, ¿verdad?, todas las cosas que el Señor no le agrada, y nosotros vemos muchas cosas, ¿verdad? Y esto nos duele también a nosotros. 24. Porque es esperanza, somos salvos. Somos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿cómo aún lo espera? Mas si lo que no vemos esperamos,
por paciencia esperamos, por fe. Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí muchos dicen, ¿verdad?, que uno habla en lengua, pero realmente no es esto. Porque aquí dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los gemidos no tienen palabras. Gemidos indecibles. Nos agarra a llorar, ¿verdad? Y eso es lo único que nos hace el Espíritu Santo hacer. Y el Espíritu Santo está en ese momento orando por nosotros y pidiendo al Señor lo que nosotros no podemos pedir. Aquí no está hablando nada de eso de lengua, ¿verdad? Porque esto es puro balbuceo lo que hacen ellos, ¿verdad? No se entiende nada y eso es una locura. Versículo 27. Mas el que escudriña, escuchemos, ¿verdad?, los corazones, sabe cuál es la mente del Espíritu, porque según a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Santos. Santos significa escogidos por Dios, ¿verdad? No significa que Dios escoge a unos para perdición, otros para salvación. No, escogidos, los que son llamados, los que escuchan y aceptan, ¿verdad? 28. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados. ¿Ya vieron? Llamados. El que responde, ¿verdad? Bueno, el Señor es el que va a salvar porque está respondiendo a su llamado. 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie. El que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusa a nosotros? ¿Quién? ¿El diablo? ¿Cómo? Si el Señor es el que nos justifica. Nadie nos puede condenar. Nada ni nadie. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todos los días. Somos estimados como ovejas para el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy persuadido. Imagínense qué es lo que dice aquí. Porque estoy persuadido, 100% convencido. Y yo sé que es así. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, todos los herejes que dicen, ¿verdad?, que el diablo roba la salvación, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo no pude encontrar dónde es que se pierde la salvación, porque mientras más leemos, más seguridad, ¿verdad?
nos da el Señor. Ahora el versículo 39. Ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Verdad? Hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Ya nos quedarían, nos quedan 9 versículos. Pero es que hay que hacer esto, ¿verdad? Porque hay que aclarar que un versículo nos puede confundir. Pero cuando nosotros de verdad, Señor, yo quiero saber, ¿verdad? Yo quiero saber, Señor, yo estoy confundido, yo no quiero especular que esto es lo que significa. Por favor, si uno de verdad pide de corazón al Señor, ¿verdad? El Señor siempre va a mostrar la verdad. Siempre va a mostrar la verdad. Y leemos todo el capítulo. Leemos todo el capítulo para que entendamos. No podremos dejarnos de que aquí dice un versículo, el versículo 9, allí dice que esto, dice que la salvación se pierde. Y yo no puedo sacar mi doctrina de esto. Yo no puedo. Yo tengo que estudiar todo el capítulo y, si es posible, todo el libro para poder entender. Recordemos que el Señor nos dio la Biblia como versículos, cartas. Eran pergaminos, ¿verdad? No tenían números, ¿verdad? Es una carta. Se tiene que leer todo, ¿verdad? Ahora dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que está hablando el apóstol Pablo, que envió, ¿verdad?, a Timoteo y a los demás discípulos que leyeran las cartas en las iglesias, ¿verdad? Como yo voy a dar un versículo y voy a sacar una enseñanza y que aquí pongo todo esto, ¿verdad? Por eso hay que leer todo completo para poder entender de qué es lo que se está hablando. El contexto no se encuentra en un versículo. Yo no voy a sacar todo o este es lo que significa. No. No puedo sacar una doctrina de un versículo sin antes estudiar todo el libro completo o el capítulo completo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque lamentablemente, ¿verdad?, si hacemos los videos más largos, la gente no les gusta, ¿verdad? Lamentablemente. Pero bueno, que sea el Señor, ¿verdad?, tocando sus corazones. Y así que recuerde, ¿verdad?, que la salvación es gratuita. La salvación no se vende ni se compra. La salvación viene de Cristo, ¿verdad? Viene del Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios manifestado en la carne. Él llevó todos nuestros pecados en su carne, ¿verdad? Murió por nosotros, derramó toda su sangre, porque conforme la Escritura dice que derramó todo hasta la última gota de la sangre y salió hasta agua, ¿verdad? Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Solo creyendo todo esto por fe que Él hizo, conforme a lo que Él derramó, nosotros somos justificados, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Es muy simple. Es muy simple, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga y, si Dios quiere, ¿verdad?, hasta la próxima. Gracias, hermano Oscar. Es 21. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor te bendiga, hermano. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto, si Dios quiere.